Bien, comenzamos hablando sobre el caso a tratar, que es el traslado de residuos peligrosos. 5 camiones con 100 toneladas de mercurio salen de Mina Veladero, que está en San Juan, hacia el puerto de Chile, Valparaíso, para su tratamiento. El gobierno provincial de Salta no permitió el pernocte de los camioneros y cuestionó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación por no informar sobre el operativo. Para comenzar a hablar presentar las unidades, hablamos de la ley 25.612 sobre residuos industriales, que define proceso industrial, residuo industrial y gestión integral. A grandes rasgos, proceso industrial, estamos hablando de las actividades que transforman física, en calidad y en cantidad, a la materia prima y material o materiales, lo transforman en producto final y que lo hacen mediante métodos industriales. Residuo industrial es todo elemento o sustancia en un estado sólido, líquido, semisólido y gaseoso que se obtiene de este proceso industrial o de actividades relacionadas directa o indirectamente con el proceso. También de servicios acordes al proceso. Y la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, hablamos del conjunto de actividades interdependientes que tienen que ver con la manipulación, con el manejo, la generación, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos. Para este caso, el proceso industrial Mina Veladero utiliza el proceso de lixiviación para obtener minerales de oro y plata. Residuos industriales, bueno, no se aplica esto a 100 toneladas de mercurio, pero debe tener seguramente muchos residuos industriales. Y bueno, y la gestión se trata sobre cómo la empresa minera se dedicó a presentar un proyecto, contrató a la empresa transportista y demás, y seguramente presentó proyectos de reducción y demás para los residuos que genera. Pasamos a la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, que es la ley que se aplica en este caso, definiendo primero qué son los residuos peligrosos. Se considera los residuos peligrosos cuando producen un daño, directa o indirectamente, a los seres vivos y contaminan el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general. La ley en los anexos 1 y 2 establece los distintos desechos o residuos que pueden ser considerados como peligrosos. Entre estos están los desechos patológicos, los desechos clínicos provenientes de la atención médica tanto de animales como de humanos. Tenemos los desechos de la producción de compuestos farmacéuticos. Están los desechos químicos, que justamente son estas 100 toneladas de mercurio. También, por ejemplo, desechos de la producción de explosivos, desechos alquitranados, en fin, una lista de desechos. En fin. La ley también define lo que son los generadores, empresas transportistas, plantas de tratamiento, plantas de disposición final y el manifiesto. Como generadores tenemos a la empresa Mina Veladero. Luego la empresa transportista es Veolia, con el logo que aparece ahí. La planta de tratamiento y la planta de disposición final son de la firma Vetrac, y la planta de tratamiento está en Suiza, la de disposición final está en Alemania. Bueno, definimos generadores como aquel que mediante su actividad genera los residuos. Se hace responsable como dueño de estos residuos y se encarga de entregarle a la empresa transportista bien diferenciado los distintos residuos, con un envasado acorde y con las instrucciones debidas y cuidados debidos de los residuos correspondientes. La empresa transportista, por su parte, tiene que contar con los registros adecuados, el nombre de la empresa, el domicilio legal de la empresa, el tipo de residuos con el que trabaja, y el chofer, por su parte, a la hora de realizar los viajes,
debe ser comprobable, que tenga la capacitación, que tenga los equipos también adecuados por si llega a suceder algún tipo de contingencia o de problema. Tiene que estar debidamente comunicado con un sistema de comunicación y presentar también el seguro, un plan de seguro por si llega a suceder algún inconveniente. La planta de tratamiento y la planta de disposición final, ambos son lugares. La planta de tratamiento es el lugar en donde se transforma este residuo para poder obtener algún aprovechamiento como energía para disminuir la nocividad del residuo. Y la planta de disposición final es el lugar en donde el residuo queda permanentemente. Por lo tanto, tiene que ser un lugar acondicionado y acorde. Si en este caso, la planta de tratamiento y la planta de disposición final no están en Argentina, pero si lo estuvieran, tanto con los generadores como la empresa transportista, tienen que estar todos debidamente registrados en el registro de generadores y operadores de residuos industriales. Además, en todo momento del transporte se realiza un manifiesto. El manifiesto es el documento que no solo dedica al transporte, sino que determina cómo estos residuos pasan de un generador a la empresa transportista, de la empresa transportista a la planta de tratamiento, de la planta de tratamiento a la disposición final. Este manifiesto está debidamente habilitado por Secretaría de la Nación en el caso. Ética y moral. Hablamos de ética y decimos que son los principios y las normas que se impone a una persona a base de su conciencia, de su voluntad, de la reflexión de sus acciones y de sus pensamientos. La moral son las normas y los principios impuestas por la sociedad. La persona los acepta y los adopta porque quiere pertenecer e integrarse a la sociedad. Y además es resultado de las relaciones que se tiene con otros individuos. Eh, Pasan de generación en generación y van evolucionando a lo largo del tiempo. Para nuestro caso de estudio, lo que sucedió fue que el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta indicó que tenían los 5 camiones de mercurio tenían la documentación para pasar por la provincia, pero no tenían la documentación para poder pasar toda la noche y dormir. Lo que entonces no los habilita a los choferes y los obliga a que, bueno, ellos deciden dejar los camiones pasando la frontera en jurisdicción jujeña y vuelven al paraje más cercano en Salta para dormir. Cuando en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se enteran de esto, el secretario se sorprende y se ofende y menciona que es muy poco ético el accionar salteño, porque básicamente ellos de alguna manera presionaron a los camioneros para que tomaran esa decisión de dejar los camiones tan lejos. El, bueno, el secretario, él menciona que es poco ético porque a su forma de ver o en su conciencia, la necesidad de lo que tienen los choferes de descansar y de dormir es mucho más importante, es más imperiosa que seguir todo un protocolo de documentación que se habilite correctamente. Eh, bueno, el Ministerio de Salta, las autoridades se defienden diciendo que en general los ministerios de la Nación no suelen avisar de ningún tipo de situación que se dé incluso cuando son en otras provincias. Y bueno, y ellos entendieron de que sí es cierto, no existe ninguna ley, norma o decreto que obligue a la Secretaría de la Nación a avisar sobre toda esta operativo de transporte, pero que habría sido considerado y habría sido atento de parte de ellos haber llamado a las autoridades salteñas para que se enterasen. Y el secretario reflexiona sobre esto y dice que es cierto que probablemente habría sido mucho mejor, se habrían evitado confusiones y malestares, sobre todo con los choferes,
si realmente se hubiesen tomado las medidas de avisar, por simple consideración. Bien, continuamos con derecho laboral y hablamos de contrato de trabajo. Este contrato está hecho entre los choferes y la empresa transportista de, de los residuos. Hablemos de capacidad porque decimos que tanto la empresa como los choferes tienen la capacidad, la libertad, el discernimiento y la intención de realizar el contrato. El consentimiento porque hay un acuerdo de voluntad. El objeto es la realización de la prestación de realizar una actividad laboral por parte de los choferes y que tiene un cierto nivel de capacitación, porque hablamos de personas que van, no solo conducen autos, sino que además tienen que tener ciertas condiciones, ciertas capacitaciones, por si llega a suceder algún imprevisto o algún inconveniente, alguna emergencia con los residuos. La causa es para los choferes tener un trabajo, tener una remuneración económica y para la empresa tener la mano de obra, tener a alguien que realice la actividad. Eh, el contrato de trabajo no requiere de formas solemnes, esto se hace en forma escrita particularmente y mediante instrumento privado. Para las características del contrato, como estamos hablando de un trabajo en relación de dependencia, se habla en tres sentidos: el sentido jurídico, el sentido técnico y el sentido económico. El sentido jurídico, estamos hablando de todas las guías y normas que la empresa impone al trabajador para llevarlo en las estrategias y los objetivos de la empresa. Mientras el sentido técnico, hablamos de las normas particulares y de las reglas que marcan las tareas del día a día del trabajo que tiene que hacer el chofer. Y si hablamos del sentido económico, tiene que ver con la remuneración económica que recibe el chofer y además de que el riesgo económico lo asume la empresa. Si hablamos de las partes de contrato, ahora tenemos al trabajador, al empleado y al Estado. El trabajador o el empleado es la persona que realiza las actividades, las tareas, mientras que el empleador, en este caso, es una persona jurídica, es la empresa quien organiza y gestiona esas tareas que realiza el trabajador. Como estamos hablando de relación de dependencia, entre el trabajador y el empleador existe una desigualdad. El trabajador está subordinado al empleador porque el empleador tiene un poder económico. Entonces, el Estado, esta tercera parte, lo que hace es igualar las partes o minimizar esa diferencia. Lo hace mediante la ley de contrato de trabajo y asegurando al trabajador la estabilidad económica y la estabilidad laboral. Y obliga obviamente al empleador a asumir ese riesgo económico. Bien, para pasar a la siguiente unidad de propiedad intelectual, hablamos de que, bueno, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad que protege, no protege la idea, sino que protege la expresión y la representación de esas ideas. Para poder seguir un poco con el ejemplo que estábamos viendo, eh, vamos a hacer el supuesto de que la empresa transportista utiliza un software que se llama Soft Expert. Bien, bueno, los autores de Soft Expert eh, protegen a este software por derecho de autor y por propiedad industrial. El software expert pertenece a un paquete mucho más grande llamado Soft Expert Excellent Suite, que está representado en ese cubito, en donde hay muchas otras herramientas de gestión para muchas áreas particulares de una industria. En este caso, SoftExpert es solamente para residuos. Entonces, gestiona los residuos, lo que hace es clasificar los residuos y monitorear.
monitorear el transporte, el almacenamiento y la distribución final de los residuos. Emite documentos e informes que se requieran. Además, se adhiere a las leyes vigentes del territorio en el que se está aplicando. Bien, como dije, sus autores primero utilizan el derecho de autor para poder proteger la base de datos de SoftExpert. Dentro de derechos de autor estamos hablando de los derechos morales y de los derechos patrimoniales. Los derechos morales son son derechos que son inalienables, son irrenunciables y permiten reconocer a la persona como autor y creador de esa obra. Además, le da la particularidad de tener la paternidad de la obra y permite proteger la integridad de estas obras. Mientras que el derecho patrimonial se encarga en realidad de las retribuciones económicas. Son transferibles y están limitados en el tiempo y se basan en obtener, como dije, la retribución económica a base de la distribución, de la reproducción, de la comunicación de las obras. Bueno, en este caso, como dije, SoftExpert lo que protege es la base de datos de SoftExpert, se presenta en la dirección de derechos de autor en la cámara de software mediante un formulario. Y dura lo que dura la vida del autor, del creador. Y en este caso, como estamos hablando de una empresa, dura 50 años más con la empresa. Otorga tanto derechos morales como derechos patrimoniales. Continúa con la propiedad industrial, en donde el diseño y modelo industrial se encarga de registrar los aspectos visuales o los componentes ornamentales del producto, la forma que tiene el producto. En este caso, lo que se protege de SoftExpert es la interfaz. La interfaz que comunica, que permite la comunicación entre el usuario software y entre los clientes y el software. ¿Cómo se ve? Se hace en el registro de la Dirección de Diseño y Modelo Industrial, en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Se lo hace mediante un formulario con el pago de una tasa. Se le otorga derechos patrimoniales únicamente y dura 5 años, renovables por 2 periodos más también de 5 años. Y finalmente la marca. Lo que cubre la marca es el logo o la simbología del producto. En este caso, de SoftExpert es su símbolo, su logo y los colores rojo y azul que tiene. Bueno, se lo registra en la dirección de marca, también del INPI, con un formulario y con el pago de una tasa. Lo que primero hacen es pedir la solicitud de este logo y se busca si es que está disponible o no. De estar disponible se continúa con el trámite y se avisa y se coloca en un boletín de marcas que se está pidiendo esta solicitud para que cualquier otra persona pueda oponerse, presentar una oposición a esta solicitud. De aparecer o no aparecer oposiciones, de todas formas continúa el trámite, pero el INPI se encarga de concesionar o no el logo, digamos, de otorgar o no. Dura 10 años y otorga derechos patrimoniales. Son renovables los 10 años, pero se debe comprobar que en los últimos 5 años estuvo en uso. Ley 3340 sobre el ejercicio profesional y colegiación de ingenieros. Para poder continuar con el caso de estudio, establecemos que los ingenieros que trabajan este software, SoftExpert, son jujeños y que además ejercen dentro de la provincia. Entonces, el Colegio de Ingenieros es una asociación civil que tiene el propósito de proteger a los profesionales. Su ámbito de aplicación es la provincia de Jujuy y por ello
contempla a los profesionales que están matriculados dentro de la provincia. Los requisitos para ejercer la profesión son 3. Se tiene que tener la capacidad civil, se tiene que estar inscrito en el colegio y se tiene que tener el título validado. Ese título puede provenir de una facultad pública, que puede ser provincial o nacional, una facultad privada, y en ese caso tiene que estar debidamente reconocida por el Estado, o de una universidad extranjera, y en ese caso hay que revalidar el título en la provincia. En cuanto a la matrícula, es un número único entregado por el colegio que identifica al profesional. La ley no considera a los ingenieros que son de la ciencia de la zootecnia, de la ciencia de la geodesia, a los agrimensores y a los agrónomos. Para la inscripción del colegio se necesita el título validado, se necesita acreditar la identidad personal, se necesita denunciar un domicilio real. No se puede tener una incompatibilidad legal o estar inhabilitado legalmente, y se procede a hacer un juramento sobre el fiel desempeño de la profesión, de la actividad profesional frente a la junta directiva. En la ley también se expresan derechos y obligaciones. Algunos de los derechos que tiene el profesional es, por ejemplo, recibir asesoría jurídica legal, o también asesoría y apoyo que tenga que ver con temas sobre la propiedad intelectual, o puede pedir que le examinen alguna obra de su autoría. Entre las obligaciones, tiene que cumplir con el pago anual de la matrícula. Cada vez que firme algún documento, tiene que hacerlo con su nombre y con el número de matrícula. Si conoce de errores o de transgresiones de las normas de la ley, tiene que denunciarlo, y tiene que participar de las asambleas del colegio y si es necesario ejercer un voto. En cuanto al régimen disciplinario, cualquier sea la situación que requiera una sanción, se encarga de esto la junta directiva, y de ser necesario el caso avanza hacia el Tribunal de Ética y Disciplina. La decisión se toma siempre en los 3 años a partir de realizado el hecho, y puede ser desde una advertencia, una multa, la suspensión de la matrícula de hasta 2 años o la cancelación de la matrícula. Bien, y como última unidad pasamos al Código de Ética y Disciplina Profesional. Todos los profesionales que están inscritos en el Colegio de Ingenieros de Jujuy acatan y tienen que cumplir con los criterios que están en el Código de Ética. El órgano de aplicación de este código es el Tribunal de Ética y Disciplina, y el código es un conjunto de normas y criterios que guían la conducta del profesional y permiten la dignidad de la profesión. Entonces, por ejemplo, se mencionan los deberes del profesional para con la dignidad de la profesión, como es, por ejemplo, en el artículo 8, que dictamina que el profesional no ocupará cargos rentados ni gratuitos de instituciones privadas o de empresas simultáneamente con cargos públicos, cuyo funcionamiento estén vinculados con aquellos, ya sea directamente o mediante componentes. También puede ser deberes del profesional para con los demás profesionales, como por ejemplo el artículo 22, en donde el profesional no utilizará sin autorización de los legítimos autores, y para su aplicación en trabajo profesional, ideas o planos o documentos que le pertenecen a ellos. Y, por ejemplo, también está en los deberes del profesional para con el cliente y el público en general en el artículo 35.
que dice que el profesional no, el profesional dedicará toda la aptitud y atenderá con la mayor diligencia y probidad los asuntos que se le encargue con el cliente. Bien. Y finalmente termina la presentación.